$980.000 bitcoins han sido robados desde 2011. Estamos hablando de más de $10.000 millones que han podido sacar los hackers en distintas operaciones de entradas a exchange, estafas, etc. La media de días que pasa un hacker cuando roba unas criptomonedas es de 40 días y luego tarda entre 6 y 18 meses en mover esos fondos. Todo esto para poder despistar o rebajar el interés en el robo o en el delito. Solo en el primer semestre de 2019 se llevaron los hackers $4.260 millones en lo mismo, en robos o en estafas. Las estafas en Ethereum, concretamente en temas en lo que han sido tanto en ICOs como en entradas a contratos inteligentes, ha alcanzado los 36 millones de dólares en lo que fue el cierre de 2019. Se duplicaron, de hecho, desde 2017 hasta 2018 y han sido estafadas más de 40.000 personas, de los cuales el 75% ha sido solo en el año 2018. Esto es para que os hagáis una idea de la dimensión del problema de la ciberseguridad dentro del mundo de las criptomonedas. Luego es curioso porque justo en 2019 ha habido como una transición de lo que es el robo de criptomonedas. Ya los hackers no están tan interesados en robar en sí las criptomonedas, sino en robar o obtener datos sensibles de la víctima, documentos comerciales, información personal, para luego actuar con gestiones. Les ha resultado bastante más rentable y luego menos riesgoso que entrar directamente en un wallet. Bueno, estamos pillados. Uno de los aspectos centrales de Bitcoin o de cualquier otra criptomoneda es que nosotros, como propietarios de esas criptomonedas, tenemos la custodia absoluta. Eso significa que somos responsables en todo momento de lo que pasa en ellos. No podemos hacer como cuando tenemos el dinero en un banco, que si pasa algo en el banco, pues hay un seguro, el banco lo cubre. Aquí, todo lo que pasa y nos pase a nosotros, si lo perdemos, lo hemos perdido. Y luego tenemos que ver cómo recuperarlo. Pero no siempre es fácil recuperarlo. Los exchanges nos ofrecen una gran variedad de herramientas para asegurar la cuenta. Pero ¿qué pasa? Las personas generalmente son descuidadas o perezosas y por eso se producen la gran mayoría de los hackeos. En el mundo informático en general tenemos un problema de bases de datos, el primer problema. ¿Por qué? Porque las bases de datos presentan unas debilidades en el sistema operativo, en su hosting, pueden tener algún problema en ese hosting que ejecute el nodo, puede haber vulnerabilidad dentro de la red o, por ejemplo, puede estar afectado por ataques de denegación de servicio, de los famosos DDoS. Luego, otro aspecto que hay que tener muy en cuenta es el de los propios sitios web. Hay sitios de internet falsos que se hacen pasar por sitios legítimos, recogen fondos a inversores que no lo saben, o sencillamente sitios legítimos de algún exchange o de algún wallet que tenga algún problema de seguridad, esté infectado con malware, tenga una puerta trasera que haya instalado algún desarrollador malicioso que haya querido hacerles la faena. La afectación en los exchanges es la principal fuga de dinero por acción de los hackers. Hay otro aspecto que hay que tener muy en cuenta, que también pueden ser atacados los alojamientos en nube, tipo el Drive, el Dropbox. Y ojo, porque allí también se puede filtrar información sensible de nuestras carteras. Luego tenemos el tema de las APIs, estas formas de conexión
entre distintas aplicaciones. Estas pueden sufrir ataques del típico ataque de man in the middle, de intermediario, o pueden tener una vulnerabilidad provocada porque al ser programadas para que sean más fáciles de utilizar, pues pierden características de seguridad. Siempre es curioso porque los informáticos, cuando son ellos los que diseñan la interfase, no suelen ser las más bonitas del mundo, pero porque precisamente ellos se ocupan más de que sean seguras y que sean efectivas a que sean atractivas o estéticamente más bonitas. Y el problema está en que a veces para convertir esas aplicaciones, o en este concreto en estas APIs, pues pueden perder seguridad y hacerse más vulnerables. Y luego algo muy importante, el control que tenemos sobre nuestras contraseñas. Nunca podemos utilizar contraseñas fáciles o tomar atajos de seguridad. ¿Por qué? Porque esto ya es una pesadilla para cualquier experto de ciberseguridad. Lo importante, jamás sacarle fotos a la contraseña o a las semillas mnemónicas, a las frases semillas, porque ya ha habido varios casos de gente que ha perdido sus criptos porque les han pillado estas fotos que suben a la nube o mandan por WhatsApp o mandan por un email y son capturadas por los hackers y al final se pueden hacer control de esa información. Luego, concretamente en blockchain, en cada 8 de cada 10 casos o 9 de cada 10 casos, los problemas se presentan primero por autenticación. Cuando hay un problema en la autenticación, ese mecanismo para entrar en nuestro exchange, en nuestro wallet, el primer problema puede presentarse porque dentro de la propia página, como mencionamos antes, hay algún tipo de elemento inseguro que permite que se cuele algún hacker y pueda ver esa clave, esa entrada, pero realmente es muy frecuente el fallo en la gestión de la contraseña, en lo que os he dicho, en esa foto que se colgó en una nube, en ese papelito que nos dejamos anotado con la clave o sencillamente en esa contraseña muy fácil de descifrar. Y luego hay que estar muy atento a la expiración de sesiones, a los procesos de cierre de sesión, estar seguros que hemos cerrado el navegador, porque también en esos intermedios se puede colar el hacker. El siguiente es el error. El error entendido como el utilizar erróneamente los controles para mantener seguros los datos, la mala configuración, por ejemplo, de los apartados de seguridad, que se nos fugue la información confidencial, que por algún motivo digamos o dejemos apuntado en algún sitio que alguien pueda tener acceso, o cuando no actualizamos o no aplicamos los parches necesarios en nuestros navegadores para que pues no se nos puedan colar estas fugas de seguridad. Y el tercer elemento es el de las claves, gestión de las claves privadas. Y hablamos concretamente del tema claves privadas. Recordar que nuestra clave privada es la llave a ese wallet, a esas criptomonedas, y quien las tenga, pues sencillamente puede hacer uso de la cartera sin ningún tipo de restricción. Entonces, esto es muy importante, saber dónde guardamos nuestras claves privadas y cómo las guardamos. Luego, en el mundo informático se está disparando todo lo que es el tema del phishing y el ransomware. El ransomware entendido por ese gran interés que ha surgido últimamente por los datos personales. ¿Por qué? Porque el ransomware, que viene a ser sencillamente pedir un rescate porque un virus ha infectado nuestro dispositivo y lo ha bloqueado, y el atacante, pues para desbloquearlo nos pide un rescate, como si fuese un secuestro, pues está siendo una forma muy efectiva para los hackers. De hecho, en esta pandemia del COVID se han disparado este tipo de estafas o de actuaciones criminales, tanto la del phishing como el del ransomware. Y el phishing es sencillamente cuando nos mandan esos correos en los que el enlace que nos envía pues contiene el malware o el troyano que se mete en nuestro ordenador y finalmente puede detectar cuáles son nuestras claves o incluso cuáles son los datos que tenemos almacenados dentro de nuestros discos.
Otro problema que podemos presentar es el del malware, el Clipper. El Clipper viene siendo esta aplicación o este software que nos infecta el ordenador, y cuando nosotros copiamos una dirección, aunque lo copiemos desde el botón que nos da la propia aplicación, aunque hagamos lo que hagamos, siempre cuando peguemos esa dirección, pues resulta que la dirección que pega es la dirección de la cartera del atacante. Por eso siempre es muy importante revisar los números de esa dirección de esa cartera. Entiendo que son números muy largos, pero bueno, este caso se puede dar con bastante frecuencia, de que nuestro ordenador pueda estar infectado por un Clipper y no nos demos cuenta de que cuando hacemos una transferencia sencillamente la estamos transfiriendo a una persona que no es a la que nosotros queremos transferirla. Luego está esto que seguramente ha afectado a alguno de vosotros, es el cryptojacking. Esencialmente ese software que también es un virus, ese software minero que se queda en nuestro ordenador y se pone de una forma maliciosa a minar criptomonedas. Esto tiene una variante, que es que puede afectar también no solo a ordenadores, sino a los móviles, y de hecho está cada vez más afectando a móviles. ¿Por qué? Porque mediante aplicaciones que pueden ser funcionales, educativas, juegos, se disfraza algunos scripts que en segundo plano ejecutan este tipo de software. Para el navegador web, pues se puede proteger, por ejemplo, instalando un programa, un miner block, un no-coin o un adblock, que bloquee directamente este tipo de aplicaciones. Y si no, tratar de que cuando se aplique un plugin o cualquier otra actualización del sistema, pues que sea de un desarrollador reconocido, que no sea algo pirata, porque tenemos el peligro de que pueda tener este problema. Es más, hay aplicaciones móviles que tienen se anuncian como aplicaciones de minería como tal, y de hecho te dicen que te dan recompensas, pero lo único que hacen es minar las criptomonedas, y todas las recompensas y todo lo que van a sacar, pues sencillamente no van a ir ni a tu cuenta ni a tu cartera, van a ir a la cuenta del hacker que lo ha programado. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta modalidad. El primer problema con móviles lo tenemos con las llamadas aplicaciones falsas. Para ello, siempre tenemos que estar descargando estas aplicaciones desde las páginas web oficiales del exchange o de la aplicación o de la empresa que queramos de trading, por ejemplo, bajarnos al teléfono. Hay que tratar de no seguir lo que nos marque el Play Store o el App Store, porque muchas veces los propios hackers sacan antes que las empresas legítimas la aplicación esta pirata, que lo único que hace es robarnos nuestras claves. Esto pasó, por ejemplo, en el caso de Poloniex. Poloniex, antes de sacar su propia aplicación nativa, pues resulta que había sacado un montón de copias de esas aplicaciones y no era ninguna legítima, todas iban con ese año. Luego hay aplicaciones que simulan minar criptos, pero no hacen absolutamente nada. Lo único que hacen es exhibir publicidad, incentivan a los usuarios a que mantengan abierta la aplicación para ganar dinero, pero no es para eso, es sencillamente para que sirva el teléfono de nodo y ellos seguir minando. CoinHive fue una de estas que ha hecho este tipo de aplicaciones. Luego tenemos el problema del SIM swapping. El SIM swapping es sencillamente cuando los estafadores logran clonar nuestra tarjeta SIM. Aquí en España es verdad que no es tan frecuente, ha sido mucho más frecuente en Estados Unidos, porque las medidas de seguridad de las compañías telefónicas son bastante más laxas. Es decir, había gente que sencillamente llamaba al operador si tenían 4 datos básicos del usuario, y podían incluso pedir un duplicado de esa tarjeta y se lo daban con relativa facilidad. Entonces, hay un caso célebre, que es el de un inversor que se llama Michael Terpin. Este tío le birlaron
la no despreciable cifra de 23, creo que 23 millones de dólares en cripto. El tío demandó a AT&T, que era su compañía telefónica. Hace poco salió la sentencia y le dieron la razón, pero no condenaron a AT&T porque lograron capturar al hacker que le había llevado las monedas. Era un chaval de 20 y pocos años y bueno, lo condenaron, aparte de pagar los 20 y tantos millones que se había llevado, 50 millones más por los supuestos daños de este hombre. Pero bueno, el caso es ese, que el hacker que pueda clonarnos nuestra tarjeta SIM, el problema es que él tiene acceso a nuestro número móvil como lo tenemos nosotros. Es una copia exacta de nuestra línea. Entonces, por eso es muy importante que no revelemos jamás nuestro número de teléfono en redes sociales, porque puede dar pie para que seamos víctimas de este tipo de delito y hay que tomar medidas incluso con nuestras compañías telefónicas de que cualquier cambio que se haga en nuestra línea, cualquier petición, pues que haya algún tipo de contramedida de seguridad, por ejemplo un PIN, no lo sé, pero tratar de proteger esa identidad frente a estos sitios para que no pueda cualquier persona pedir información por nosotros. Lo siguiente es el tema de las redes Wi-Fi. Esto se afecta a los móviles, pero afecta también a los ordenadores de sobremesa. Hay que tener muchísimo cuidado con todo lo que son las redes Wi-Fi públicas. Todas, quedar con esto, todas las redes Wi-Fi públicas son muy peligrosas. Con lo cual, el uso tiene que ser muy limitado. Si tenemos un VPN instalado, mejor. Y si podemos evitar utilizarla, es lo recomendable. Sobre todo si son dispositivos sensibles. Si tenéis en ese móvil o en ese ordenador información de vuestra cripto, de vuestra cartera, algo sensible. Si es algún aparato que no tenga mayor importancia, pues no pasa nada. Pero tened muchísimo cuidado cuando os metáis en alguna Wi-Fi pública. Incluso en alguna Wi-Fi compartida de estas semiprivadas, de una universidad o de una empresa. Por eso las propias empresas suelen tener una Wi-Fi para invitados, para abierto al público, y luego sus propias Wi-Fi con una seguridad y una encriptación mayor. Es algo que hay que usar con mucha discreción y sobre todo tener muchísimo cuidado a dónde nos conectamos. Ya un poco para ir cerrando, os voy a dar 5 pequeños pasos para tener, por lo menos, que deberíais tener en cuenta como pasos esenciales para proteger nuestras criptomonedas. El primero de ellos viene orientado efectivamente al tema de la contraseña. Tenemos que evitar que sean contraseñas simples o fáciles de recordar para nosotros. ¿Por qué? Porque si son simples y comunes, son muy fáciles de pillar. Es verdad que da igual la complejidad de la contraseña, porque si nos hackean por otros modos, pues al fin y al cabo pueden entrar. Pero bueno, tratemos de no facilitar tanto las cosas y utilizar unas contraseñas más o menos robustas y tratar de cambiarlas con una cierta frecuencia. Yo diría que una cierta frecuencia no es una vez al año. O sea, tiene que ser con una mayor frecuencia, sobre todo en aspectos sensibles y delicados, como puede ser un wallet. Luego, el activar el doble factor. Da igual que utilicéis un Authy, un Google Authenticator, el que vosotros queráis, pero por favor activar el doble factor y sobre todo que no sea el doble factor de la SIM, porque si no puede pasar que os clonen la tarjeta SIM y ocurre el problema de que ese segundo factor pues también tienen acceso. Entonces, si utilizamos un autentificador, pues tendremos esa mayor tranquilidad y podemos reforzarlo, por ejemplo, con una YubiKey, que es un dispositivo de Universal Second Factor, de doble factor, pero en hardware. Es una llave, es como un USB que conectamos al ordenador y aplica un doble factor adicional, una medida de seguridad mayor. Lo siguiente es revisemos siempre nuestros accesos y las autorizaciones que hemos dado en nuestros exchanges a el resto de cuentas externas. Esto es muy fácil, es mirar
qué sesiones están abiertas, con qué IPs, qué claves o qué APIs están conectadas. Si vemos algo raro, lo mejor es bloquear inmediatamente la cuenta y ver qué es lo que pasa. Porque si vemos allí alguna IP o alguna API que nosotros no hayamos autorizado, seguramente es que nos han hackeado y que tiene acceso otra persona a nuestras cuentas. Luego, es fundamental que cuidemos el email. ¿En qué sentido? Para evitar el phishing o que nos estafen a través de enlaces en nuestros correos, hay alternativas como las que ofrece Binance de activar un código anti-phishing que nos viene en cada mensaje que nos manda, pero si no existe esta posibilidad, pues es recomendable o tener una cuenta única y exclusivamente para el tema de criptos porque nos podemos abrir todos los Gmail que queramos, pero aún así, pues bueno, por lo menos puedes mantener separada tu cuenta habitual de correo con una cuenta que utilices específicamente para eso. O mejor, si nos podemos abrir una cuenta encriptada, como las de ProtonMail, que son gratuitas, pues mejor. O sea, tenemos que tratar de evitar que el email se convierta en una fuente o una forma de fuga de nuestra información o de que nos vayan a pillar con el phishing. Utilicemos los VPN, utilicemos los antivirus. Y esto es no solamente en los ordenadores, también tiene que ser en los teléfonos, especialmente los de Android, que son los que ofrecen una seguridad un poco más escasa. Y finalmente tenemos que intentar hacer uso de las cold wallets, de estos monederos, de este hardware que nos guarda las claves privadas. Por eso hablábamos antes de la gestión de claves privadas, que nos guarda estas claves privadas pero fuera de línea, fuera de internet, y además en un dispositivo que ofrece unas medidas de seguridad bastante extremas. Todo lo que tengamos en wallets conectadas o en wallets de software, pues bueno, corren ese peligro de que por haber perdido la clave o por haber sido víctima de un hackeo, pues puedan entrar. En un cold wallet, pues es casi virtualmente imposible. No es totalmente imposible porque podría pasar otras cosas, pero el riesgo se minimiza y bastante. Y si por casualidad alguno ha sido víctima de algún ransomware o de un problema de esto, hay una página que se llama nomoreransom.org, que es un sitio creado por las fuerzas de seguridad del Estado de varios países y en las que se pueden bajar o consultar kits con herramientas para descifrar información, para descifrar algún tipo de problema que se nos haya colado por este tema. Es una fuente de recursos. Entonces, bueno, si en algún momento necesitáis o sois víctimas de esto, pues podéis disponer de este recurso. Y ya para finalizar, el Observatorio Blockchain de la Unión Europea ha establecido en uno de sus últimos informes esto, que no hay suficiente gente que entienda blockchain y cómo usarla correctamente. Es un poco lo que hemos estado hablando al principio. Deben hacerse esfuerzos para aumentar la educación, experiencia y difusión de las mejores prácticas. Esto sencillamente, formarse ya, formarse ahora y, si podemos, desde donde nosotros queramos. Muchas gracias por haberme escuchado.